Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así, el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Verbum Domini. Lord, teach me your statutes. Enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus How leyes. shall a young man ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Lord, teach me Enséñame, your Señor, tus leyes. With all my heart, Te busco de todo corazón. let me not stray No from your consientas commands. que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. Within my heart, En mi I corazón treasure your escondo promise, tus consignas, así no pecaré contra ti. Lord, teach me Enséñame, your Señor, statutes. tus leyes. Blessed are you, O Bendito Lord. eres, Señor. Teach me your statutes. Enséñame tus leyes. Lord, teach me your Señor, statutes. enséñame tus leyes. With my lips I Mis declare, labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Lord, Señor, teach me your enséñame statutes. tus leyes. In the way of your Mi decrees, alegría es el camino de tus as preceptos, much as in más all que riches. todas las riquezas. Lord, teach me Señor, your statutes. enséñame tus leyes. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Open our hearts, O Lord. Abre nuestros corazones, oh Señor, para escuchar las palabras que nos dices. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum, Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. when it is full, Cuando está llena, la arrastran a la orilla, down se sientan y reúnen los buenos en cestos what is bad. y a los malos los tiran. Thus it will be. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Angels will go Saldrán out los and ángeles, separate separarán a los malos de los buenos and throw them y los echarán al horno encendido. where there Allí será el llanto grinding. y el rechinar de dientes. Jesus asked them, ¿Entienden understand bien all todo these esto? They answered yes. Ellos le contestaron, And he replied, sí, y les dijo, then every scribe ya ven, who has been un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. verbum Domini. Las tibi Christe. In today's gospel, En el Evangelio del día de hoy understand something hay que comprender Judaism and algo acerca del of judaísmo to understand what's going para on here. comprender That lo que estaba diciendo you throw Jesús. a net in, you get all kind of fish. El echar una red, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de pescado sería Why malo? would others be good? Que yo no quisiera, Fish uno no can't quisiera. misbehave.
¿cómo es posible que uno And if they did, se porte mal? see it. Porque uno no lo vería al ir al agua. Por lo tanto, The issue is el asunto that es este, youth can only que la juventud that solo have puede comer scales. pescados que tienen And escamas. that excludes Y eso excluye that's what they mean by a bad fish. And a los malos. eels. And so they have to toss Es decir, those out if they draw them in the net. But they can Si keep echaban fish mariscos, that have scales. no lo podían comer porque no tienen Christ, escamas. Y speaking Cristo, to Peter and hablando con Pedro associates, y as sus well as other asociados people who were fishermen y a in otras that gentes que area, estaban 'cause he's right presentes next to the Sea of Galilee, junto al mar de Galilea, parable, they hace esta would all parábola y understand todos exactly ellos what he's talking comprenderían lo que él about. estaba hablando, porque But Peter even says it in Acts Pedro lo 9, dijo, "Never ate anything unclean, jamás including comí catch." nada que fuera impío, Wasn't from here. incluyendo ciertos tipos de peces. That becomes Y esto se sign convierte of the en un last judgment. signo This del is último not. juicio. It may have been well Esto no understood in his quizás day, haya it's sido not popular comprendido in our time, en esa época, because pero no lo es en very esta, la clear nuestra. that that's only a Porque symbol queda muy of claro de que the todo wicked esto es people un símbolo de los who malos que become wicked se convierten by en the malos behavior or por el comportamiento poco moral de ellos. And Y the immoral folks, the people who la choose gente to do inmoral, evil, la gente who que defend escoge themselves hacerse in el the mal, evil, que se defienden en el they mal will be de ellos tossed mismos, into the furnace. ellos serán echados That en el is horno, called hell. en el fuego, que es el infierno. That's why there will be Y wailing and grinding es por eso of que teeth habrá in the dolor fiery furnace, en while el those horno, who are the good will be pero gathered. estarán los buenos And allí, so de manera que how our Lord ends nuestro Señor his termina parables su of parábola the kingdom of God. del reino de And it's Dios, worth noting that y Christ, vale la our pena Lord, notar que is the Dios one es who aquel speaks que far habla most often about hell. con más frecuencia Paul del never brings it up. infierno. He doesn't talk about it. Él no He habla says, de sure, esto, if you do sin embargo certain sí things, you might not menciona get to heaven. que uno no quizás vaya Draw al your own conclusions cielo from that. a pesar But de he never todo, uses the word pero hell uno when utiliza la it's palabra in the Bible. infierno Just cuando closes and se says, refiere al "For al the fuego, wrath of God for our sins." sino a Christ la maldición de of Dios. the danger Cristo of going habla to del peligro de ir al infierno, hell. And es after decir, concluding y his después de concluir sermon on su the sermón just sobre las listening to parábolas the kingdom y with escuchándolas notion y comparándolas of the con la judgment, noción along with a del few other juicio parables on the de judgment. las parábolas, He wants to know él quiere saber understand. si uno ha comprendido estas cosas. And he commends those Y who are scribes in the les kingdom dice a of aquellos heaven. que He had plenty están of junto al disputes reino de los with cielos, scribes from the él party tuvo of the muchas Pharisees. But he consideraciones calls con for los people que who allí are going iban, to be pero scribes quería saber in the kingdom of heaven. si la Among gente the de los Pharisees, cielos the se encuentra entre los scribes fariseos, were the well-educated porque los who bien became the educados teachers que se of convirtieron en others los in the Pharisee maestros The Pharisees de los fariseos. were Los a fariseos lay eran sect una run secta by lay people laica to try to bring about que trataba de reform within Judaism. hacer And una the scribes reforma en el were those judaísmo, who were y los well escribas educated eran los in bien the law educados and in en las the leyes tradition y of tradiciones leading rabbis, de los Hillel, principales Shammai, and others. rabinos. And Y Christ here says, Cristo within aquí the dice, kingdom dentro of del God, reino within de his Dios community, y de su there will comunidad, also be que también habrá and that problemas, all are instructed in the porque kingdom of a heaven, todos ellos se les ha instruido things en el from the reino de los store, cielos que both the traen new and the old. de la bodega This de is the reason los that we nobles. have this Es así que tenemos today. este texto para el día de hoy, because Saint porque Jerome, San Jerónimo, doctor of the church, doctor de la iglesia, is one of those es who uno brings de los out escribas que from a menciona, great store trayendo both de the la old bodega and the new. de lo nuevo y de lo viejo. He came Y from él a llegó, fortified town él vino de un that pueblo was on the fortificado border que estaba en between la what's now borde, Yugoslavia, el borde or entre lo que they sería don't call it anymore. Yugoslavia. But it used to be Yugoslavia. and I'm not Antiguamente sure se what it llamaba is today. Yugoslavia, Might be no estoy still seguro cómo se llama hoy en Dalmatia. día, That was the Roman puede que name sea of it. Dalmacia, And la Hungary. zona
aquella. Su padre era un terrateniente que tenía suficientes tierras para mandar a su hijo a Roma. Y es interesante saber que Jerónimo no fue bautizado, no había sido bautizado. Y justo en el momento de Constantino, en su época, comenzó la cristiandad, comenzaron a posponer el bautismo de los niños porque no había ocasión antes del año 300 en que los padres cristianos pospusieran el bautismo. La mención del bautismo de los niños dice que fueron bautizados el día de haber nacido o después, así era la tradición. Sin embargo, en la época de la legalización de la cristiandad por Constantino, los padres cristianos comenzaron a posponerlo esto porque tenían preocupación de que los hijos quizás hicieran sus maldades y en ese momento la confesión se recibiría tan solo una sola vez en la vida. Por lo tanto, los padres lo que hacían es que pospusieron el bautismo para acabar con el pecado que podía cometer un joven y le perdonaban eso. Entonces todavía se tenía una vez para tener el bautismo después de esto, la confesión, y él vivió, Jerónimo vivió esa expectativa. Él comenzó a estudiar en el año 360 en Roma y hizo lo que muchos de hoy día hacen también. Él mostró cierto tipo de piedad. Él y sus amigos, que eran más católicos que él, iban a visitar las tumbas de los apóstoles y mártires en las catacumbas en Roma. Yo estuve allí cuando fui y vi las tumbas de los mártires. Sin embargo, esto fue después de un tiempo. El sábado por la noche, por ejemplo, no, él estaba comprometido a divertirse. Y una de las cosas que alguna de la gente, tontamente como Jerónimo, pensaron que, bueno, hay que sacárselo esto de joven. Y está el problema, por supuesto, es que uno no lo saca del sistema de uno, del organismo de uno, sino que se vuelve un hábito malo y a veces una mala cantidad de hábitos que son difíciles de sobreponerse a ellos. Es no como si los humanos tenemos sinónimos, por así decirlo. No, uno cree un registro, particularmente cuando, por ejemplo, cuando uno ha hecho un arañazo, por así decirlo, y comete ese error una y otra vez. Eventualmente se dio cuenta del error de su vida y para el año 367 hubo una conversión en él, recibió el bautismo, del cual se sentía muy orgulloso, pero aprendió su error, que no era fácil lograr esa compostura de sacar las bailarinas, por así decirlo, de Roma de su mente. Así que fue a Alemania y trató de hacer una carrera allí, pero pensó que el clima más frío me enfriará a mí también. Pero hizo un viaje después a Siria, al desierto, donde está allí, cerca de Alepo, donde se convirtió en un ermitaño. Y esto tampoco le quitó las tentaciones de la cabeza. En ese punto decidió entonces que conoció a un judío converso que le enseñó el hebreo y decidió estudiar el hebreo. Y cada vez que experimentaba estas tentaciones, lo hacía y se convirtió en el mayor académico de los primeros 1500
de la iglesia. Yo con frecuencia he recomendado esta práctica a mis propios alumnos, que les sugiero que se siguen este problema, podrán resolver quién sabe qué cuántos problemas mundiales. No sé cuántos de ellos lo han tomado el consejo de Jerónimo, pero es bueno seguirlo para evitar los vicios mayores. Y San Jerónimo entonces fue a Antioquía, se disputó con los monjes allí porque estaban enseñando herejías acerca de Cristo y tuvo muchas disputas con ellos. Y esto se convirtió en un patrón para su vida. Él tuvo un mal carácter, y lo que también podía ser, no tan solo era un santo patrón de los académicos, sino también de la gente de mal carácter, porque él era así. Si no me creen, decía, lean mis cartas y verán cómo puedo ser yo al hacer algo así bueno. San Jerónimo fue a Antioquía, donde se convirtió en secretario del obispo a consecuencia a sus disputas. Él no se convirtió en obispo, pero fue a donde el Papa Dámaso, pidiéndole su ayuda. Al Papa Dámaso le hizo secretario suyo. Y este es un momento muy importante, porque podía reconocer que este hombre había estudiado el griego cuando era joven también, pero empezó a estudiar el griego otra vez de adulto. Y estaba traduciendo algunos de los otros libros escritos en griego al latín. Y San Damaso I, el Papa, lo hizo de secretario a él, y lo hizo así, y fue enviado entonces a una misión del Papa, es decir, a ir por el mundo Mediterráneo y tratar de encontrar qué se usaba en la liturgia. Y esto es algo muy importante, porque el canon de las Escrituras no habían sido determinados todavía. Por medio de la persecución por parte de los romanos, nunca tuvieron la oportunidad de determinar qué libros pertenecían al Nuevo Testamento. Y había disputas acerca del Antiguo Testamento también. Utilizaban el Antiguo Testamento en griego, que tenía más libros. Sin embargo, no habían tomado una decisión de cuáles usar. Y él viajó por los diferentes países, porque no todos utilizaban los mismos libros por la persecución que había sucedido hasta el año 313. En muchos, nada más que tenían 22 libros. Por lo tanto, él se dio cuenta de que tenía que tener una lista, y en el sínodo de Roma, San Dámaso y los obispos hablaron de los 27 libros, los actuales. Cuando Agustín era allí obispo, y sabemos que las escrituras eran esas. Y es muy importante el prestarle atención a los puntos anteriores, qué libros fueron los que se estaban utilizando en la liturgia. No es como si la Biblia se iba a dar por todas partes. Los libros que se utilizaban en la misa para las lecturas en la misa, desde el comienzo de la celebración de la primera misa, esos libros son de las Escrituras. Son los libros que leemos en la liturgia actual, y estos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y San Pablo le escribió a Timoteo eso. Y fue sobre estos principios que vemos que San Jerónimo trajo esos de vuelta. Y que uno, por lo tanto, uno no puede tener las Escrituras tan solo. Nadie enseñó la idea de utilizar las Escrituras tan solo hasta el siglo XIV,
Y esto fue únicamente a causa de que, porque William de Ockham, un franciscano que tuvo una gran disputa con el Papa, fue contratado por el emperador romano, alemán mejor dicho, y utilizó los textos de filósofos que creían que uno puede utilizar únicamente los libros sagrados, y es por eso que en muchos, por ejemplo, utilizaban el Corán, que es de un libro, por supuesto, musulmán, pero era el uso de las escrituras lo importante, y fue en la liturgia que gente podía leerlos a riesgo de su vida. Y después fue la jerarquía que celebró la liturgia, que sobre todo los obispos y el Papa, que dieron la aprobación entonces para los sagrados libros. Por lo tanto, así tenemos que comprender ahora que hay dos sentidos en que la Iglesia es lo que nutre la existencia de las Escrituras, y tenemos las Escrituras porque fue conservada en la misa y los otros sacramentos. Pero también vemos que las Escrituras nutren la Iglesia en la misa. No es que solamente se tiene la Biblia, no. Es algo que nosotros miramos a las Escrituras y como algo inspirado por el Espíritu Santo, y Vaticano II lo deja claro, esta es algo que forma parte de la tradición, y de la tradición, por supuesto, que data de los apóstoles, y esta es una de las cosas que yo mencioné en 1995, cuando me preguntaron durante el debate si hay algo en las tradiciones que no esté en la Biblia. Me sonreí, miré a la audiencia y les dije sí. Está la tabla de contenidos. O nunca nos dice qué libros van en la iglesia. Solamente la tradición nos lo dice. Los padres de la iglesia entonces tienen que dar la voluntad al Papa y los obispos, pero Dios tampoco no pueden cambiar las Escrituras. No pueden añadir ni quitar. De manera que ellos también están sujetos a las Escrituras. Y esto es algo que es acerca de lo que hay debates en los últimos años. ¿Cuántas personas fuera de la iglesia, en muchas iglesias, han dicho tenemos que adaptar al mundo moderno y cambiar las enseñanzas de las Escrituras? Y por supuesto ahora permiten, una iglesia incluso promueve los abortos. Mientras que nosotros decimos no podemos decidir esto, el obispo y el Papa tienen la Constitución que no la podemos cambiar cuando ellos quieren, no. Como es algo inspirado por la palabra de Dios, que nos tenemos que someter a ello. Y tenemos mucho agradecimiento a San Jerónimo, por lo tanto, por continuar no tan solo en el canon, sino en el momento en que la cultura secular de su época estaba en declinación, no utilizaban inclusive el latín bien. Él fue alguien juntamente con San Agustín. Es más, eran cristianos que sabían bien el latín lo suficiente como para aprenderla también, desde Cicerón y Virgilio y otros escritores del latín. Y fue gente como San Jerónimo que entonces tradujo la Biblia mejor aún que la Biblia al latín. Por lo tanto, su Vulgata la aprendió el hebreo y el griego, y siguió adaptándolo en su vida, y se mantuvo estudiando el hebreo y trató de traducir, ascendió a traducir mejor, sino también lo hizo aún el latín hermoso. Sentó una norma, su amor del idioma, con su cultura. Había lugares en que se decía que eso era todo lo que había que tener. Y
Sounds like other networks and TV. And Parece que hay otras instead, redes he televisivas tried to más que el elevate nuestro que the hacen esto Christian tratando de language elevar to a better el Latin. idioma cristiano con mejor And latín. this is something Y eso that es algo we should see, que how debemos we ver, can learn como nosotros debemos English better than aprender the el inglés Christians in mejor our culture que who are nuestra propia dragging our cultura, language que down están so that we can bajando la speak cultura in an para poder elevated way. hablar de una manera más Not elevada give y people no tan some solo dar a la beauty of our gente language, un sentido de la truth belleza de nuestro idioma, of our faith. sino la verdad de nuestra fe. Such we learn from Así Saint aprendemos Jerome and de other cosas como Christians San Jerónimo y otros cristianos de that su we too época, can help para que también transform podamos culture. transformar la cultura. Barbarians came during his lifetime, destroyed his hometown, they destroyed Rome. Los bárbaros Before he died. en su época, antes de But que él muriera, He desbarataron still a set Roma, the way lo- that eventually would be part pero él of the conversion sentó of those barbarians. So el that comienzo they de la would conversión know de los the true bárbaros Christ. para que llegaran a conocer And that we al verdadero still learn Cristo, from him. y con estos también And we aprendieron should de become él, people y debemos others will convertirnos learn entonces en Scribes personas que nos who bring the convirtamos new en and the old out of the nuevos storehouse conversos of the de truth Cristo of God. para con la verdad de Dios.